la alegría y el entusiasmo que se renuevan cada vez que tenemos la felicidad de conversar con ella. Nos ayuda a poner la mañana en camino desde Buenos Aires, Belén Amadeo, la doctora, la investigadora, la docente, la analista, la politóloga. Ella es profesora aquí en Montevideo, justamente de la Universidad de Montevideo, y en Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires en Sociales. Hola Belén, buen día, bienvenida. Muy buen día, Alejandro. Un gustazo estar acá de nuevo. Gracias por llamarme. Bueno, gracias, al revés, gracias a vos ayer, hoy por atendernos. Ayer nos quedamos todos hasta tarde, ¿verdad? Escuchando discursos, compartiendo análisis y ajustando datos, ¿no? Ajustando, porque la verdad es que estos resultados, así como se dieron, creo que no los tenía nadie, o los tendría alguien, pero no los hizo nunca públicos realmente. Nadie nos tomó a todos por sorpresa. Yo recuerdo que meses atrás escuché en un momento a la expresidenta Cristina Fernández aludir a que el escenario era como de triple empate. Y un Ujú. poquito o un muchito es lo que ha ocurrido, ¿no? Así es. De hecho, Quizá el orden es lo que cambia un poco la perspectiva. pequeño inconveniente técnico de ajuste en ese sentido. Pero bueno, cuando son tercios y son Claro. casi iguales. O sea, los votos fueron 30% a Milei, 28 Juntos por el Cambio, que es la oposición, y Unión por la Patria, digo, es el partido en el gobierno, digo por los cambios de nombres de partidos, para que Está sepan, bien. ese tuvo 27. Después esta idea se diluyó porque como empezó a haber elecciones en las distintas provincias, yo te recuerdo que Argentina es un país federal, con lo cual en cada provincia hay elecciones a su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial. Las provincias son entes autárquicos y pueden tener elecciones, obviamente, digamos, el periodo que define la Constitución, pero no necesariamente tiene que hacerse el mismo día, ni el mismo día que se hacen las elecciones nacionales. Entonces las provincias decidieron, para despegarse sobre todo de la posible pérdida en las elecciones con el gobierno nacional, decidieron hacer elecciones autónomas. Y en estas elecciones los resultados daban por debajo del 10%, holgadamente por debajo del 10%, salvo alguna excepción, a Milei. Es más, ha llegado a sacar 2% en alguna elección local. Mucho crecimiento de los partidos vecinales o locales, localistas más bien, y alguna reconfiguración de los partidos tradicionales con un toque mucho más local. Con estos Ajá. resultados, claro, las hipótesis de que había un triple empate a nivel nacional se diluyeron y la gente volvió a pensar en la típica confrontación entre dos partes y una tercera fuerza de menor peso con una hipótesis de hasta un 12%. Cuando el resultado de ayer pasó a ser 28-27, con el partido en el gobierno en tercer lugar por primera vez en la historia, el Partido Justicialista está en tercer lugar en una elección nacional. Claro, saltaron todos los papeles por los aires. Dicho esto, hay un par de aclaraciones que hacer. Estas, de nuevo, repito, y yo sé que todo el mundo lo sabe, pero hay que refrescar, estas son elecciones primarias. Sí, Lo que está se bien. definió acá es cuáles van a ser las fórmulas presidenciales que van a competir en octubre, en la primera vuelta, y en todo caso, y en este panorama aparentemente es casi seguro que haya una segunda vuelta en noviembre, exactamente igual que en Uruguay. Entonces, lo que se define ahora es esto, y la población usa esta instancia, las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora voy a lo de obligatorias. eh, lo que suele hacer la población es catarsis en estas elecciones. Eligen la fórmula presidencial de su espacio político, pero en realidad lo que hacen básicamente es decir: acá hay voto bronca o no hay voto bronca, acá estamos apoyando o no al gobierno. Y en este caso lo que hubo fue un grito de hartazgo bestial, eh, que es interesante porque no genera mucho lugar al diálogo. Digamos, los que ganaron fueron quienes tienen discursos más rupturistas. Y esto, bueno, es interesante para ver cómo se van a ir alineando las cuestiones para octubre.
Entonces, en octubre son las elecciones, es decir, hacer ahora proyecciones, ha habido gente que ha hecho proyecciones al Poder Legislativo, por ejemplo, decir, bueno, si hoy fuesen las elecciones y esto se hubiese trasladado a las bancas en diputados o en el Senado, ¿cómo quedaría conformado el Congreso? Bueno, y hablamos incluso, hay quienes usaron la metáfora del espejo roto, ¿no? Que montones de fuerzas en diputados, porque tenemos un sistema representativo, y esto hace, y lo mismo en Senado, esto hace que cualquier discusión con cualquiera que vaya a asumir la presidencia se le va a hacer difícil. Aparte hay que entender que aquí en Argentina no cambia todo el poder legislativo en cada elección, cambia por Claro, partes. claro. Entonces, tenés un remanente de 2/3 de la, ¿cómo es? De la legislatura previa, y vos lo que cambiás es 2/3 en una de las cámaras, 1/3 en otra de las cámaras, una mitad en la otra de las cámaras, con lo cual no es que cambiamos todo y ponemos un florero y ahora todos tienen el mismo color político que el presidente, no. Quien sea que asuma la presidencia, y esto no es en este caso, en absolutamente todas las elecciones presidenciales pasa lo mismo, tiene que sentarse a negociar con el Poder Legislativo. Entonces, acá es donde yo veo la dificultad que igual van a tener eh, que analizar las fuerzas que se presentan para la elección definitiva de octubre, ¿verdad? Así que lo que yo veo ahora es una localía muy fuerte y un castigo muy grande a Nación, eh, una dificultad para generar diálogo. Vamos a ver digamos, hacia qué lado van las distintas campañas políticas, los ejes discursivos de las campañas políticas. Y también veo que aunque por mucho que se diga, bueno, Milei no sé qué es, un loco, etcétera, que a veces, digamos, uno diría, dice cosas que no son normales, digamos, o no son habituales, yo no caería en la desesperanza de un antisistema, digamos, porque de hecho no es antisistema, se está presentando dentro del sistema político normal, a través de las reglas de juego convenidas y para ocupar cargos que son los cargos establecidos por la Constitución. No es una persona que viene a tirar abajo el sistema. Sí es una persona que viene a hablar muy mal y a tirar, según dice él, tirar abajo el Estado. O sea, no el sistema democrático, no las reglas democráticas, pero el Estado, así como está concebido, no es algo que él avale. Ujú. Dicho todo esto, hay que ver qué es lo que pasa en octubre, cuando el electorado argentino se vuelca a las elecciones, y acá abro comillas grandotas, grandotas, y lo pongo en mayúscula, negrita, en todas las imágenes posibles, es el voto en serio, el voto de verdad, porque ahí es donde se juegan los porotos, digamos. Ahí el voto suele ser mucho más cauteloso, mucho más útil, pensando quiero que gane este, quiero que gane el otro. Los votos legislativos son mucho más ideológicos, y el voto del Poder Ejecutivo es un voto mucho más, si se quiere, racional. Con lo cual, veremos qué es lo que pasa para octubre. Va a ser bien interesante seguir la campaña estas 10 semanas, ver digamos, cómo reaccionan después los mercados, después de los picos de subida y bajada y demás que va a haber. Esto va a generar mucha inestabilidad o no, dependiendo un poco de cómo viene la mano. Pero Ujú. el dólar ya está subiendo, digamos, ya está viendo algún tipo de cimbronazo, digamos, de registro de la elección. Así que iremos viendo. Bien. Algunas cosas que se desprenden de los resultados y algunas cosas que se desprenden de tus comentarios, Belén. Dime. Por lo pronto, me da la sensación, hay algo, creo advertir que hay algo en el espíritu de tu análisis, al subrayar, que me parece muy oportuno, que lo vivido ayer, a pesar de la condición de ser primaria, abierta, simultánea y obligatoria, en alguna medida, para llevarlo a mi lenguaje teatral, se parece bastante a lo que podríamos llamar un ensayo general. En todo caso, en el mejor de los casos, estamos hablando de un ensayo, Mm, nunca de la función, ¿no? Es más, no, hoy sí. escuché temprano en el fervor que provoca, ¿viste? Cuando te estás metido en el análisis y hasta perdés un poco las referencias, las perspectivas, decía, pero te das cuenta que ya Milei tiene
no sé qué número de nuevos parlamentarios, decía. No, no tiene ni un nuevo parlamentario, porque ayer no se eligió un solo congreso, del Congreso no se eligió nada, nada se eligió ayer, excepto hacia la interna de los partidos que Fórmula va a disputar la presidencia. Es así, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Bien, Entonces, esto se va a dilucidar todo a fin de octubre. Mientras exacto. tanto, Ahora, vamos viendo. vos podés entonces suponer que esta acción, que por supuesto la confirmaríamos en octubre, ¿verdad? Huele a una especie de escarmiento que el público, que los ciudadanos está haciendo al sistema en el sentido de que, che, muchachos, eje, bloque, centro izquierda, eje, bloque, centro derecha, hagan mejor las cosas porque si no vamos a buscar al loquito de la feria. A ver, la gente no lo hace, no vota de manera tan... a ver, no, primero, el votante no necesariamente cree que Milei es el loquito de la feria. Lo que cree el votante es que está lo suficientemente desencajado como para hacer cosas que los demás no se animan a hacer. Ujú. Entonces no lo consideran un loco, no lo consideran, porque si no sería desmerecer el voto de un montón de gente, ¿no? Sí lo consideran corajudo y lo que tiene la gente es tremendo hartazgo. Las semanas pasadas hubo fuertes temas de inseguridad y eso acompañado de 2 años de 100% de inflación. O sea, eso es algo que en general uno se olvida. Nosotros de este lado del charco estamos viviendo con una incertidumbre económica bestial y eso hace que, digamos, en el mejor de los casos, en el peor de los casos no llegás literalmente a poner comida en la mesa a fin de mes. Eso a la gente la desespera. Este hombre habla de un Estado corrupto que no funciona, de un sistema económico que está perimido, etcétera, etcétera, y la gente dice, bueno, señores del gobierno, señores de la oposición, ustedes ya tuvieron su oportunidad y ahora no sé si no le digo al otro. Es cierto, es un escarmiento, es también una advertencia, por eso digo, el voto de agosto, el voto de las PASO, hay quienes la comparan con una gran encuesta. Esa sería tal vez la forma más, Claro. creo yo, no tanto un escarmiento como una encuesta. Eh, pero no necesariamente se va a cumplir eso. En las PASO pasadas, no las legislativas, sino las del Ejecutivo, en las PASO en las que ganó Alberto Fernández por sobre Mauricio Macri, la diferencia entre Macri y Alberto Fernández fue de casi el 20% en las PASO. En las elecciones generales la diferencia fue de 3 puntos, o de 4 puntos, o sea, se remontó todo eso. Es impensable remontar todo eso. Se remontó porque en realidad la gente lo que quería era castigar a Macri y explicarle cómo venía la mano, pero el voto después, el voto al Ejecutivo, es un voto mucho más racional. Con lo cual, no es, digamos, es tal vez muy fácil decir, bueno, entonces, así dadas las cosas, la interna, digo, las pasos, perdón, la segunda vuelta se va a dar entre Milei y Patricia Bullrich. Y no sé, porque Massa está muy cerca, recuerden que esto es 30, 28, 27, no sabemos cómo va a ser esto. Eh, Así que no hay que hacer traspolaciones tan sencillas hacia que esto que vos estás diciendo es mucho más parecido a la realidad. Es decir, esto ponerle que no sea un escarmiento, pero sí es una encuesta de Está bien. contundente respuesta. ¿Cuál es? Que hay un factor que en realidad, yo estoy hablando de 3/3, pero en realidad, y hoy lo pone muy bien Pañi en su análisis, en realidad no estamos hablando de 3/3, estamos hablando de 4/4, porque hay Ah, un cuarto de gente muy bien, que no votó, exacto. que no votó, que es lo que vengo diciendo hace un tiempo. Esa gente que no vota, lo que pone muy bien Pañi es la descripción de eso, está fantástico. Dice, ojo, porque entre los que no votan, hay un montón de gente que no vota porque la política le importa un bledo y no quiere saber más nada con nada y sus valores pasan por una cuestión de eh, familia, deporte, trabajo y que nadie los moleste. Tienen todo el derecho del mundo a no estar interesados en política. Pero hay un montón de gente que no vota en señal de protesta. En vez de votar en blanco, decide no ir a votar. Esa gente
es la que no encuentra candidatos o no encontró candidatos ahora, y como las elecciones las PASO las consideran unas elecciones de mentira, o por lo menos unas elecciones que no valen, que no son vinculantes con quien me va a gobernar después, esa gente opta por no ir a votar. Esa gente va a ir a votar. Se supone que esa gente Pero para, está, te freno un poquito acá, Belén, porque para entenderlo con ojos de Uruguay, porque la gente que no fue ayer a votar, digamos, no cumplió con una obligación, de acuerdo a así la norma. es, Y porque entonces tendrá en su momento o que pagar una multa o demostrar por qué o que estaba fuera del país o hacerse el enfermo y conseguir un certificado, qué sé yo. No sé bien cuáles eran los mecanismos. Pero en todo caso, se salió de la norma, ¿no? Porque pudo haber ido a votar y votar en blanco o sí, votar sí, anulado, como ocurre aquí y seguramente ocurre allá. Sin embargo, no fue a sí, votar. ¿Por qué no. suponer que en octubre sí iría? Porque el voto de octubre es un voto vinculante, es la elección de verdad. Claro, Y entiendo. ahí, las fórmulas ya están claras. Ahí las fórmulas ya están claras. Entonces la gente va a decidir quién quiere que vaya a la segunda vuelta. Y ahí se supone, obviamente no sabemos, pero se supone que la gran mayoría de esos votos es un voto peronista no, no contento con las opciones de Massa y Grabois. Entonces es muy posible que parte de la gente que no fue a votar, que gran parte de la gente que no fue a votar, sea voto que después se pueda volcar a Massa. Pero son todas especulaciones, no tengo los números de las encuestas, ni de Sí, Focus claro, claro, Group, claro. ni nada de eso. Pero son las especulaciones que hay hoy. Hay un 30% de gente que no fue a votar, 31% de ausentismo, es un disparate, pero en las elecciones, en las PASO suele haber alta deserción. A ver, las PASO anteriores tuvieron un 23% de deserción, cosa que también explica el repunte después del voto de De Macri, Macri, ¿verdad? claro. Claro. Esta vuelta se supone también digamos, que es el oficialismo desencantado el que no va a votar. Entonces se supone que es el de Massa, que es Massa quien podría llegar a ganar más votos de esa gente que no fue a votar. Pero de ese 31%, ponele que 20% de la población vaya a votar y quede un 10% de gente que no vaya a votar por mil razones, Sí, sí, sí. genuinas, etcétera, ¿no? Pero que haya un 20% de gente del padrón, 20% del padrón total que se va a presentar a elecciones, que no se presentó a elecciones en Clarísimo. ahora, ayer. Dime. Para terminar con este asunto, clarísimo tu comentario. Comparándolo con las elecciones, las pasos anteriores, las pasos de la elección nacional anterior, Sí. la que Macri y terminaron en la Fernández. elección dando la victoria. Exacto. En ese contexto, ¿cuál fue ¿El el porcentaje de ausentismo? público que no participó y con relación al de... 23%, 23%, perdón, no, sí, más o menos fue, no, fue un 15% de gente, o no, 20%, perdón, y 23% en el 21, que en las legislativas que fueron escondidas, escondidas no, estoy usando mal el verbo, pero digo, fueron explicadas por el temor pospandemia, Sí, claro, etcétera. claro, claro, sí. Y la Eh, de ayer entonces la abstención llegó a... 31, Claro, sí, hay un... 31%, hay un tercio del país Está que no bien. votó. Y Por esa, las y el dudas, para que no quede nadie afuera, vos cuando hablaste de Pañi te referís a Carlos Pañi que escribe para La Nación, correcto, ¿cierto? Bien. correcto, Digo por si la correcto. gente tiene ganas de... Creo que te referís a Perdón, la columna que tituló Un agotamiento de todo lo estructurado, ¿no? así es, Bien, así es. perfecto. Para que la gente lo pueda linkear, lo pueda buscar. Sí, Eh, sí, sí. a- 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 en este escenario, y ya que hablaste de que esto más bien, me quedo con esa idea, se parece a una encuesta, desde la perspectiva, digamos, de la academia, desde la perspectiva de los investigadores, de la perspectiva que los que trabajan con el público y sus preferencias, ¿hay alguna explicación? ¿Se ha dado alguna explicación de por qué las encuestas estuvieron en el mejor de los casos bastante lejos de pronosticar que el escenario era de 3 tercios y que Milei además iba a quedar con el tercio más grande? No por ahora, yo estoy esperando eso, estoy esperando Bien, a ver qué claro. me dicen. ¿Qué es lo que se decía? Incluso antes, y esto creo haberlo comentado en este mismo espacio, las elecciones que se hacían, perdón, las encuestas que se hacían virtualmente le daban un porcentaje grande a Patricia Bullrich
y las presenciales se lo daban a Rodríguez Larreta, siempre con Massa por sobre ellos. Y Milei no aparecían. ¿Cuál es la explicación que están dando desde hace un par de semanas? Pero quiero que con los números, como dicen, con el diario del lunes, que literalmente sería esto hoy, a lo mejor podemos encontrar otras explicaciones. Lo que están diciendo es que muchísima gente no contestaba encuestas. Muchísima gente se negó a contestar encuestas. Decían, yo escuchaba el otro día un consultor, un hombre de muchísimo prestigio, que decía, de 10 personas nos contestan 3. Entonces, realmente hay un montón de gente que no está hablando. O sea, hay una cuestión de espiral del silencio muy interesante que estaría bueno estudiar, pero obviamente esa gente que no contestaba, en gran parte votaba a Milei. Así Bien, que muy bien. es interesante ver eso y habrá que ver cómo reformulan las consultoras sus, sus sistemas de análisis. A lo mejor tienen que ir más por focus group y no tanto por encuestas o ver un poco más de social listening, ver un poco las redes o hacer análisis de datos, pero algo van a tener que ajustar porque claramente no dieron en la tecla. Me Según, gustaría ir a una, perdón, dime. Belén querida, ir Sí, a una brevísima pausa. Yo sé que estás sí, con sí. mucho trabajo, yo sé que estás siendo Hoy es muy temporada alta, está muy bien. una brevísima pausa y al regreso, en unos poquitos minutos, te pido que me trates de explicar, vos que nos conocés bien a nosotros, que Mm, conocés muy bien Uruguay, porque yo lo comentaba, resulta que Milei es el único, se puede decir que Milei es el único ganador del día de ayer, ¿no es cierto? sí, sí. Porque es obvio que Juntos por el Cambio no vive con alegría el resultado electoral, No. el gobierno tampoco, ¿verdad? Porque Ujú. a lo sumo yo supongo que pensaría quedarse como en segundo lugar para aspirar a ir a una segunda vuelta. Ni siquiera eso consiguió, aunque está todo muy apretado, también es cierto, como lo acabas de decir. Cuando yo escuché a Milei, y yo dije, bueno, a ver, va a llegar el momento en que Milei se modere un poco y hacedor de política en el fondo, porque como vos decís, soy antisistema, pero participo en el sistema, voy a empezar a tender puentes, lazos. Sin embargo, volvió a hablar de la casta política, la casta chorra, los de buenos y malos modales. Es decir, que el palo para el kirchnerismo era muy explícito, pero también para Juntos por el Cambio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se entiende una posible estrategia esta de la no estrategia de acumular? ¿O es que acumula insultando y maltratando a los demás? Es algo que a mí me genera mucha, inmensa curiosidad, además de la perspectiva del sistema político, mucha preocupación también, pero no quiero que eso me atraviese el análisis. Y quiero ir a la cuestión lo más objetiva e imparcial posible, y eso me lo contás tú luego en la pausa para que podamos entenderlo de este lado. Y después la última, cada bloque, ¿de dónde crees tú que va a poder rascar o Ah, sacar votos para ponerse en el 1-2, que es a lo que quieren llegar estos 3 tercios? ¿De acuerdo? ¿Sí? de acuerdo. Dale, lo vemos con Belén Amadeo luego de la pausa. Está compartiendo con nosotros Belén Amadeo, el suyo, esta docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires y que felizmente está generosa con Uruguay en general y la Mañana en Camino en particular. Y seguramente el fenómeno Milei, lo que significa, lo que propone, lo que representa, es un fenómeno que debe analizarse desde muchas perspectivas, política, económica, cultural, sin duda alguna en forma y contenido, merece un análisis explícito y específico. Y ya lo haremos más temprano que tarde. Pero en todo caso, una cosa que te preguntaba Belén es cómo un hombre que sabe que por sí solo no va a conseguir los votos suficientes para ganar, o sea que necesita atraer a otros, incluso ganando con un tercio no tendría mayorías propias suficientes, en fin, el hacer política y gestionar la política se aleja muy mucho de lo que ha hecho hasta ahora y de lo que ha hecho incluso después del triunfo, insistiendo con que la casta y los políticos de malos y buenos modales, que viene por todo, etcétera, y con el ojo uruguayo siempre están tratando de componer, aún en la diversidad, eso nos llama mucho la atención. Primero, ¿qué mirada tenés al respecto? Y segundo, estos 3 tercios, ¿qué harán de aquí en más y de dónde tendrán posibilidades de rascar votos, si es que alguna posibilidad tienen, para de alguna manera acrecentar sus porcentajes electorales? Belén, te escuchamos.
Bueno, muchas gracias por las preguntas difíciles. Ya si resuelvo esto, casi que me postulo yo y se acabó, ¿no? Pero, pero bueno, el, te voy Yo a, te votaría, Belén, yo te qué votaría. encanto, tengo un voto, vamos todavía. A ver, son dos temas distintos. El discurso de ayer de Milei, yo escuché muy atentamente los discursos de todos. El discurso de Milei me sorprendió y no me sorprendió. Es decir, yo hubiese esperado algo más de pensamiento estratégico en lo que decía. Vamos, esto de, bueno, vamos a ver con quién. Pero claro, también es cierto que él ganó gracias a decir que se vayan todos. De hecho, es más, hay un cantito, una arenga de ellos, que se vayan todos y no quede uno solo. Eh, entonces, está pensando en una suerte de refundación de la clase política, pero a la vez convirtiéndose él mismo en clase política. Entonces ahí es donde hace ruido las cosas, es como que el audio no va con el video. Entonces tenemos que ver cómo va armando, cómo articula este discurso de campaña en estas 10 semanas que nos separan de la próxima elección. Sí, el discurso de ayer no parecía un discurso, no parecía, no era un discurso, digamos, de asociación o de negociación, está tratando de sacar todos los votos que pueda y después ver en su línea dura con quién negocia qué, supongo yo. Pero por eso digo, tampoco hay que dejarse llevar por el exitismo de anoche. Anoche el discurso era para una cantidad de gente enojadísima que lo único que quiere es que cambien las reglas de juego porque esto no da para más. De nuevo, esto es algo muy propio de la elección primaria. Vamos a ver qué pasa si, digamos, si llegase a quedar dentro del balotaje en octubre, ahí hay que escuchar el discurso que tiene. Ahí hay que ver a la hora de decir, señores, quiero negociar o quiero ser el primero, quiero ganar la elección en segunda vuelta, ahí va a tener que ceder espacio, ahí va a tener que abrir el juego. Ayer no Ujú. tenía demasiado, digamos, no perdía demasiado haciendo este Entiendo, discurso entiendo. eh, que suena tan fuerte, sobre todo para los políticamente correctísimos uruguayos, pero acá la cosa siempre es más explosiva y, de nuevo, no es la elección de verdad, comillas, 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 ¿no? No es la elección definitiva. En octubre hay que escuchar ese tipo de cuestión. Con respecto a de dónde sacar los votos, es una de las grandes preguntas que se están haciendo hoy todos los analistas. En estos tres tercios, de nuevo, cuatro cuartos, pero los análisis se hacen siempre se están haciendo en términos de los tres tercios, va a tener que haber una suerte de canibalización de votos. Se van a comer los votos de unos y otros. Es muy improbable que los votos de la reta pasen a Milei, porque los votos de la reta son votos que buscan el diálogo, que buscan la negociación, son votos mucho más serenos, incluso mucho más Pero serenos que los de Patricia. para que no te entendí. ¿Los votos de la reta Milei no Por lucen como eso, muy distintos? Por eso te digo, es muy improbable que los Ah, votos de la improbable. reta, claro, Ah, vayan a Milei, porque de hecho, para los votos de la reta, el discurso de Patricia Bullrich ya es demasiado aguerrido. Entonces, ese voto seguramente se quede, es muy probable que se quede ya directamente con Patricia Bullrich. Ahora, y sobre esto, déjame Sí, Ayer yo escuché con mucha atención a Massa, insistió mucho, muy, muy mucho de la necesidad de un gran pacto, de un pacto que vaya más allá del peronismo, y a mí me parece que tenía acá en la frente era, che, a ver si alguno de los que votó a la reta nos vota a nosotros, ¿no? sí, no Venía un solo poco por ahí, ¿no? esos, claro, no solo eso, sino que él mismo tiene en su interna Grabois. Grabois tiene un 6% de los votos nacionales. Es un montón. Grabois es de su propio espacio, pero representa mucho más el voto kirchnerista. Sí, Y claro, claro. además es el voto de clases más bajas, de gente más expulsada del sistema, igual que parte, o sea, compite. Grabois comparte del voto de Milei. Ahí incluso podrían llegar a traccionar algún tipo de voto. Pero dentro de la interna del peronismo, Massa también tiene que decir, señores, necesitamos un acuerdo, porque él también le está hablando a su propia tropa. Así que ahí hay bastantes dudas
desde dónde se pueden llegar a sacar los votos. Patricia Bullrich probablemente, y esto de nuevo son hipótesis, yo pienso que podría llegar a sacarle votos a Milei. ¿Qué votos? Los votos que no votaron ayer de verdad, el voto que quiso simplemente sacudir al establishment, digamos, pero que después cuando se vote el voto real, digamos, el voto de las elecciones generales, no las primarias, esa gente es la que va a pensar un poco más, va a votar un poco más intelectualmente y no tan emocionalmente, y a lo mejor de allí Patricia Bullrich puede atraccionar algunos votos. Después están los que no votaron, que son los que no están interesados o los que están muy enojados. De allí también se pueden nutrir tanto Massa como Bullrich. Es poco probable que en ese porcentaje de gente haya gente de Milei. La gente de Milei salió a votar toda ayer. Claro, entendido. Entonces, es posible que desde estos lugarcitos se pueda llegar a sacar votos, y estando tan cerca como están en estos 3 tercios, es solo cuestión de ver quién tiene un voto más para quedar bien posicionado, que quede en la pole position, digamos, para el balotaje, Ujú. ¿no? Lo, Así, lo- lo que sí parece ser bastante claro, a ver, y para terminar, incluso sí. apoyándome en el elogio que tú le hacías al análisis de Pañi, a mí se me ocurre, incluso con el antecedente anterior, que, bueno, creo que vos misma lo decías recién, en alguna medida uno puede especular que un alto porcentaje de esos que no votaron ayer estén dispuestos a votar sí en octubre y probablemente un- con un fuerte sesgo, digamos, pro masa, ¿no? No, no es tan Es loco, mi ¿verdad? hipótesis, no tengo los datos duros, pero mi hipótesis es esa. Yo creo que la gente que no votó va a ir. Te estoy tirando un número que es mentira, ¿eh? Sí, Pero sí, en sí. mi cabeza podrían ir 2 tercios a Massa y 1 tercio a Juntos por el Cambio, por ejemplo. En ese caso, si esto se da así, es un montón de votos. Si esto se da así, el balotaje quedaría entre Massa y Bullrich. Pero si esta Sí, está bien. gente no termina votando de esta manera, de nuevo, no tengo los datos. Hoy se está especulando con, digamos, se está jugando mucho con el miedo. La gente que vota Juntos por el Cambio lo que más teme es una interna, perdón, es un balotaje entre Milei y Massa, y la gente que vota Massa lo que más está temiendo es un balotaje entre Milei y Patricia Bullrich. En cualquier caso, Belén, o hago mal el cálculo, ya podríamos decir, estoy jugando, porque nunca hay Sí, que, sí. ya podríamos decir, pero aún así, como estamos jugando, lo Ujú. digo, ya podríamos decir que el próximo presidente de Argentina o será Milei o será Patricia. Varios están diciendo eso. Porque Yo no le, digamos, me resulta difícil. Sí, si querés jugar, jugamos, y hoy los números o la gente está diciendo eso. La gente, quiero decir, los analistas, están especulando con esto. Pasa que el PJ es el PJ. Yo no tampoco le quitaría tantos puntos al no, PJ, no, es que ¿no? yo creo que el PJ va, si tuviera que apostar un asadito, apostaría por el PJ que va a ir a la segunda vuelta. Pero la Claro. segunda vuelta, ya sea con Milei, yo veo difícil que la barra de. Si va, a ver, si va con Patricia, de gano, todo lo que quieras, pero la barra de Milei va a preferir a Patricia Sin que, duda, que, que sin a duda. Massa, eso está claro. De hecho es muy interesante porque las provincias en las que Milei ganó más son las provincias más peronistas. Es curioso. El voto del desencanto de la gente desclasada, etcétera, que tradicionalmente tenía el peronismo, hoy lo tiene Milei. Entonces, Acá donde la cabeza, mira, la cabeza pelada esta que tengo se me parte, porque vos arrancaste hoy, y yo también, digamos, sí, marcando que el déficit de república, de democracia que está viviendo Argentina hoy con las subrayadísimas desigualdades, con los bolsones de pobreza, de exclusión, con, en fin, eh, mm, vida para demasiadas personas muy poco dignas, ¿no es cierto? sí, sí. Uno podría suponer que lo que tienta a esas personas es cualquier cosa menos una idea política, ideológica que sustenta mi ley, que ayer incluso lo repitió, y es que justicia social es robo. Bueno, Entonces, es que hay una cuestión. El voto a Milei es muy,
en muy poca, digamos, no muy poco, pero digamos, en un 30, en un 40% voto ideológico. El resto del voto es un voto bronca, es un voto que no importa la ideología de Milei, importa, no, lo que votaron no es el qué de Milei, sino el cómo de Milei. Es decir, estoy harto de todo, los políticos son una porquería, no me están ayudando. Entonces, una persona que habla con la verdad, lo que se valora mucho de Milei es la autenticidad. El tipo será un desquiciado, no importa, dice la gente, no me importa. Cuando me habla me dice realmente lo que cree. Él quiere hacer esto, después veremos si lo logra. Entonces acá es donde está el tema. El componente del voto de Milei es absolutamente heterogéneo. Entonces, Bien. por eso es Y que genera esta cuestión. Suma gente muy bien, muy acomodada, etcétera, etcétera, que tiene una ideología liberal, muy estudiada, de hecho, gente con muchos estudios, etcétera, con gente que está completamente desclasada. Y ese es el componente del voto de Milei. Todo el resto, clase media, o etcétera, esa gente vota o a Juntos por el Cambio o a Massa, digamos. A Massa, claro, no a Grabois, a Massa. claro. Así que ahí es bien interesante. Por eso no me resulta tan fácil decir, bueno, estos dos van a ser los que estén en el balotaje. Y no sé, no te lo puedo decir. Si Sí, no sí, sí, hubiesen clarísimo. quedado tan 30 con un 20% de gente, 10% no va a ir a votar, pero con un 20% de gente que no votó, la verdad, yo te lo podría decir con un poquito más de tranquilidad, pero ahora me parece, para mí, digamos, podemos jugar a lo que quieras, pero todas las opciones son viables y están todos temiendo las tres opciones. Según de dónde esté parado uno, está temiendo quedarse afuera. El tema es, el tercio ese que se quede afuera en la primera vuelta, ¿cómo va a resolver su voto en la segunda? Lo más probable es que si Milei es el que queda afuera, la que gane sea Patricia Bullrich. Eso Para, es bastante así, para digamos. terminar, mi querida Belén, Sí. cuando un candidato es además gobernante y es además ministro de la Economía, de aquí a octubre, ¿hay espacio para que ese gobierno, ese candidato, ese ministro haga cosas que de algún modo circunstancialmente y quizá en forma poco ortodoxa, no lo sé, mejore la vida de las personas en estas pocas semanas o dé señales relativamente alentadoras como para de alguna manera entusiasmar el voto? ¿O al contrario, Mm. pasaría lo que está pasando desde que Massa ha estado en el gobierno, que de alguna manera no ha podido contener el proceso inflacionario y muchos de los índices económicos no han mejorado? ¿Tiene margen de maniobra a favor el Muy gobierno? poco, si tiene alguno, es muy poco porque estamos completamente condicionados por las deudas que tenemos con el FMI. Tenemos que recibir ahora, hay que ver si el FMI decide girar algo de dinero para pagar, digamos, deudas que tenemos ahora mismo con otros países. Entonces, al estar atados al FMI, el Estado no puede ni siquiera inventar dádivas, o sea, ya ni siquiera jugar por izquierda, no tiene margen. Así que es muy desafiante esto. Yo lo que quiero es que la gente esté bien. Entonces, realmente, si le va bien al ministro de Economía, nos va bien a todos. Pero no en cuanto a votos, pero sí en cuanto a calidad de vida. No estoy viendo esa posibilidad. Así que Bien. no sé cómo viene a mano. Espero que no estemos peor, que no es poca cosa en los tiempos que corren. Belén, gracias por el tiempo, gracias por la generosidad No, y por favor, a nos, re- vos. nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? ¿Cómo no?